Entrevistas que lo conectan al mundo. Así amaneció. En México se va a dar tal vez algo inédito que nunca nos imaginábamos podía pasar tan pronto y que dice mucho de la democracia mexicana. Estamos hablando que las posibles dos candidatas, vamos a ver si ya están aseguradas, de México son dos mujeres, lo cual nos hace muy contentos porque vemos que cada vez el espacio que las mujeres se merecen está llegando. Un país como México, donde se ha caracterizado siempre, o es la fama de ser un país machista, tal vez sorprenda a unos que Xochitl Gálvez y Claudia Sheinbaum sean las candidatas a la presidencia de México. Para hablar de este tema, hemos llamado hoy día a México a Carolina Gilas. Ella es catedrática mexicana de temas como este, políticos, y le vamos a preguntar cómo así dos mujeres finalmente llegan a ser candidatas en un país que tradicionalmente ha sido machista. Carolina, buenos días, ¿cómo está? Hola, buenos días, Guillermo. Un enorme gusto saludarte a ti, a la audiencia de Así Amaneció. Carolina, cuéntanos un poquito, ¿quiénes son estas dos mujeres que pueden ser presidentas de México? Estas dos mujeres, curiosamente, tienen trayectorias y carreras que se tocan en ciertos puntos, pero al mismo tiempo presentan o representan muchas distancias. ¿En qué se tocan? Ambas son ingenieras, lo que me parece bastante interesante para una carrera política y en particular carrera política de las mujeres. Xochitl Gálvez es ingeniera relacionada con nuevas tecnologías. Ella, egresada de la UNAM, de nuestra Universidad Nacional, ha perseguido inicialmente una carrera en el mundo de la industria, ha sido pionera en ese aspecto de construcción de edificios inteligentes en nuestro país, y a partir de ahí, a partir de una construcción de un negocio propio bastante exitoso, empieza a desarrollar actividades a favor o que buscan retribuir, digamos, a la sociedad ese éxito. Trabaja en particular con comunidades indígenas. Ella misma se autoidentifica justo como una mujer indígena, y de ahí es donde llega a la política. Primero a ocupar un puesto en el gabinete de Vicente Fox hacia 2000, cuando se da la alternancia, la transición mexicana, y de ahí pues mantiene esa presencia política fundamentalmente como legisladora, y también ha sido alcaldesa aquí en una de las alcaldías de la Ciudad de México. Por otro lado, Claudia Sheinbaum ha tenido también una carrera en ingeniería, nada más que dedicándose a los temas medioambientales. Inicialmente ha perseguido una carrera académica, ha sido académica justo también de la Universidad Nacional, y de ahí cuando Andrés Manuel López Obrador era jefe de gobierno en la Ciudad de México, entonces Distrito Federal, estamos hablando de también justo los inicios de 2000, Claudia Sheinbaum se integra a su gabinete como responsable de las políticas medioambientales. De ahí desempeña algunos otros cargos públicos, también llega a ser alcaldesa aquí en la Ciudad de México, después jefa de gobierno de la ciudad, electa en 2018, y pues actualmente ambas son candidatas a la presidencia. Entonces estamos hablando de dos mujeres que, si bien vienen de orígenes distintos, ambas han perseguido y han construido una carrera exitosa previa a su desempeño político, y pues en este desempeño político, como puedes ver, Guillermo, también hay ciertos paralelismos. Estamos conversando con Carolina Mónica Gilas. Ella es docente del Centro de Estudios Políticos de la UNAM y experta en representación paritaria y perspectiva de género en la política. Hablemos ahora de ese punto exactamente. Sé que tú ya has dado declaraciones de eso muchas veces, pero quiero que mi público lo entienda. Carolina, ¿el género va a jugar una parte fundamental de estas elecciones? Se va a hablar mucho, pero no va a influir tanto como los que estamos afuera creemos.
Yo creo que justo así, o sea, definitivamente es algo de lo que vamos a estar hablando pues de aquí a la elección y después de la elección, cuando con toda probabilidad una de estas dos mujeres va a ser la próxima presidenta y va a ser la primera mujer en este cargo. El simbolismo, el impacto, la importancia de eso, de que tenemos dos mujeres disputándose la presidencia, pues es algo inédito en nuestro país. De hecho, pues, ocurre con poca frecuencia que se tenga dos candidaturas femeninas tan fuertes. Y pues todo eso, por supuesto, hace que se les va a mirar, a analizar lo que hagan, lo que digan, cómo se desenvuelven estas campañas, pues con mucha más atención seguramente por ser una primera contienda de esa naturaleza y también pues reflejando esos patrones que son muy comunes lamentablemente todavía en la política, que tienden a ser mucho más estrictos o mucho más fuertes en cuanto al cuestionamiento de las mujeres en la política y de cualquier error que ellas pueden cometer. Entonces, en ese sentido, el género seguramente va a ser fundamental. Ahora, de alguna manera, al ser justo dos mujeres, el género llega a perder un poco la fuerza como un argumento, ¿no? O sea, ya ninguna puede decir que solo si votan por mí llegará una mujer, ¿no? En realidad, por cualquiera que de ellas dos que votemos, va a llegar una mujer. Entonces, ese argumento, digamos, que podría utilizar una mujer en la contienda frente a un varón, pues deja de tener ese mismo nivel de relevancia, ¿no? Pero lo que celebro es que tenemos dos mujeres, lo que es realmente fantástico y es un hito para México, pero también me parece preocupante justo estar observando que desde incluso antes de que lograron la nominación, han estado cuestionando desde las posiciones muy tradicionales, muy machistas, muy patriarcales, que tienden a cuestionar las capacidades de las mujeres. Esperemos que esta campaña y este proceso nos ayude a erradicar este tipo de actitudes. Aquí vale la canción Dos mujeres, un camino. El camino es la presidencia. Ahora hablemos del otro tema. ¿Qué pasa con los partidos tradicionales? Porque se ve que los partidos tradicionales como el PRI, el PRIAN y todos estos partidos que siempre han gobernado México, desde la llegada de AMLO no lo han hecho. Es algo parecido a lo que pasó aquí con Rafael Correa cuando llegó al poder. ¿Qué pasa con los partidos tradicionales en México? ¿Y a quién van a apoyar? ¿Cómo se van a acomodar? Uh-huh. Mire, es una situación en efecto compleja, pero también hay que recordar que apenas es un sexenio. O sea, también Andrés Manuel ganó la presidencia, la está ejerciendo en estos 6 años que dicta la Constitución mexicana y en los últimos ciclos, digamos, de renovación de los poderes a nivel estatal. Recordemos que México es un país federal, también Morena ha estado ganando la mayoría de los espacios, pero bueno, eso no quiere decir que seguirá siendo de la misma manera en 2024 y en el futuro. Sin embargo, también es muy cierto que la llegada de Morena, una llegada tan fuerte de esa fuerza política, definitivamente está moviendo, está recomponiendo las cosas en la escena política mexicana. Entonces, tradicionalmente, antes de ese éxito electoral del movimiento de Andrés Manuel López Obrador, los tres partidos principales han sido, como decías, el PRI, el PAN y el PRD. El PRD, de hecho, era el partido previo de Andrés Manuel López Obrador, y cuando este decide salirse y formar su propia organización, digamos que le roba, entre comillas, militancia, apoyos, en parte al PRD y en parte al PRI. Entonces, eso es lo que en parte explica el crecimiento de Morena y como adelgazamiento de los electorados y de las capacidades organizativas de los otros dos partidos. Hoy lo que está pasando es que los partidos que se asumen oposición frente a Andrés Manuel López Obrador, que son en particular estos tres, PAN, PRI y PRD, han estado entablando coaliciones, postulando mismas candidaturas en los últimos procesos electorales, y lo mismo está haciendo justo en esta elección de 2024, que su candidata es Xóchitl Gálvez. Es una alianza en parte interesante porque
PAN es un partido que tradicionalmente se asocia con las ideas un poco de centro-derecha, el PRD sería una especie de centro-izquierda y el PRI del centro, entonces es una alianza, digamos, bastante heterogénea, que tiene diferencias importantes sobre muchos aspectos de las políticas públicas, pero esta elección se está convirtiendo en una especie de elección o de referéndum sobre justamente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación. Entonces tenemos esos dos grandes bloques, el oficialismo, Morena con dos partidos que ya son de larga data en México, que son Partido de Trabajo y el Partido Verde, que respaldan al oficialismo, y por otro lado estos tres partidos juntos como un bloque opositor. Queda uno más que es un partido tampoco tan joven, pero que en los últimos años ha logrado un crecimiento importante, que es el Movimiento Ciudadano, que podríamos identificarlo con la centroizquierda, con una idea social de la socialdemocracia, y que pues vamos a ver que se está convirtiendo pues en una especie de partido que puede inclinar la balanza hacia cualquiera de esos dos lados. Y por el momento el Movimiento Ciudadano está considerando justo presentarse en estas elecciones de manera independiente, lo que podría afectar las posibilidades en particular de Xóchitl Gálvez de alcanzar la presidencia, porque a quien probablemente le robaría los votos, digamos, o le quitaría los votos, sería justo al bloque opositor. Carolina, queremos agradecerle muchísimo por haber estado con nosotros, la molestaremos más adelante, eso sí, téngalo presente cuando sea ya cercana a las elecciones, y para seguir hablando de este tema tan interesante que es la posibilidad que finalmente una mujer llegue al poder en México. Con mucho gusto, encantada de conversar contigo, Guillermo. Saludos a la audiencia. Gracias. Era Carolina Mónica Gilas, docente del Centro de Estudios Políticos de la UNAM y experta en representación paritaria y perspectiva de género en la política. ¿Y por qué la pedí? Justamente por lo último. Ella es experta en esto de que las mujeres y los hombres estén a la paridad en lo que tiene que ver en las votaciones políticas de México.